Hola amigos, muy buenos días. Soy el pastor Joel Castañeda de la Iglesia Cristiana Península Viva, aquí en Acapulco, Guerrero, México. Estos videos tienen el propósito de promover, de animar a las personas a que leamos la Biblia, porque la Biblia nos fue dada con tres propósitos. El primero de ellos es conocer a Dios, el Dios de la Biblia. Número dos, conocernos a nosotros mismos, porque nosotros de manera natural hacemos una propia definición que es diferente de la definición de Dios. Y tercero, cómo sucede esta relación entre Dios y el hombre. Y en el Salmo 78 vamos a encontrar verdades muy claras que explican cada una de estas cosas. Estamos leyendo el Salmo 78 en donde vimos cómo el salmista está hablando de la incredulidad del pueblo de Israel frente a las portentosas obras de Dios con su pueblo. Leemos hoy del versículo 32 al 39, leo para ustedes, dice así: Pero ellos siguieron pecando, dudaron del poder de Dios, por eso Dios les quitó la vida, les envió una desgracia repentina y acabó con su existencia. Ellos solo buscaban a Dios cuando Él los castigaba, solo así se arrepentían y volvían a obedecer. Solo entonces se acordaban del Dios Altísimo, su protector y libertador. Nunca le decían la verdad, nunca le fueron sinceros, ni cumplieron fielmente su pacto. Pero Dios, que es compasivo, les perdonó su maldad y no los destruyó. Más de una vez refrenó su enojo, pues tomó en cuenta que eran simples seres humanos, sabía que son como el viento que se va y no vuelve. Mire, son 7 versículos, pero qué fuertes verdades va a revelar aquí. Número 1, viene hablando de cómo el pueblo se comportó dudando de Dios en medio del desierto, a pesar de que Dios había mostrado su poder de diferentes maneras. Y concluye en el versículo 32 y dice: pero ellos siguieron pecando, dudaron del poder de Dios. Me detengo brevemente aquí. ¿Sabe cuál fue el primer problema que tuvieron Adán y Eva con Dios allá en el inicio de la historia de la humanidad? Lo mismo, no creyeron. Porque Dios le dijo muy claramente a Adán: Adán, pueden comer de todos los árboles del huerto, pero no comas de este árbol, porque si comes de este árbol vas a morir. Es una palabra, es un consejo, es una advertencia de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Cuando vino la serpiente les metió la duda. Y la serpiente dijo: así que Dios dice que coman de todo. Y lo corrigieron: no de todo, nada más de este árbol. Y dijo la serpiente: pero Dios les está mintiendo, porque Dios sabe que cuando ustedes coman de este fruto van a ser igual que Él, conociendo el bien y el mal. Y Adán y Eva creyeron la palabra de la serpiente. Es decir, cuando nosotros dejamos de creer en lo que Dios dice, entonces vamos a creer otras verdades. Y en este caso fue la verdad de la serpiente. La desconfianza nos lleva a la desobediencia. Si Adán y Eva hubieran creído fielmente en la palabra, en el consejo, en la advertencia de Dios, no hubieran desobedecido. Pero esa desconfianza, esa incredulidad nos lleva a la desobediencia. Fue el problema del pueblo. Dice: pero ellos siguieron pecando, dudaron del poder de Dios. La duda engendra desobediencia. La duda me lleva a buscar fuera de Dios. La duda me lleva a creer que yo puedo encontrar la respuesta a mi necesidad en otro lado, no en Dios. Así que el primer punto de esta mañana, yo quiero hacer mucho énfasis en eso. ¿Qué importancia tiene que nosotros leamos cotidianamente la Biblia? ¿Qué importancia tiene que la leamos y comprendamos y memoricemos los mandatos de Dios? Porque yo necesito tener claro la voz de Dios en mi mente. Alguien decía por ahí: si tú quieres escuchar la voz de Dios, lee la Biblia y léela en voz alta para que se te grabe. Porque cuando vamos a la Biblia podemos conocer los mandatos de Dios, y Dios te dice: mira, para que te vaya bien, hazlo de esta manera; para que no te vaya mal, no lo hagas de esta manera. Y cuando nosotros no hacemos caso de las cosas que Dios nos dice, al paso del tiempo pagamos el precio de nuestra desobediencia. ¿Qué está en el fondo de esto? Nuestra incredulidad. Así es que no hablemos de creer en Dios únicamente para efectos de milagros, porque la fe en los milagros no es lo más importante. Lo más importante es creerle a Dios.
no confiar en Él, creerle a Él que lo que Él dice es la verdad. Y conforme yo puedo vivir esa verdad en mi vida, es la lámpara que guía mis decisiones. En la medida que yo dudo de que lo que Dios dice es cierto, entonces yo digo, no, yo creo que sí puede tener razón Dios, pero yo creo que si lo hago de esta manera, pues igual me va a funcionar. Ese es nuestro gran problema, que todos los días tomamos decisiones basados en nuestra propia experiencia, en la opinión de las personas que están con nosotros, en nuestros sentidos, ¿no? O en nuestra lógica, en lo que creemos que pudiera funcionar así. Y dejamos de lado lo que Dios está diciendo. Así que, amigos, amigas, yo les invito, leamos la Biblia, aprendamos los principios que Dios nos da en ella, porque nos van a ayudar a mantenernos creyendo en lo que Dios ha dicho. Segundo, dice 34, ellos solo buscaban a Dios cuando Él los castigaba, solo así se arrepentían y volvían a obedecerlo. Bueno, casi no quisiera hablar de esto, pero ahí está en el pasaje. Hay un círculo vicioso en nosotros las personas, inclusive su servidor. Dice, solo buscaban a Dios cuando Él los castigaba, solo así se arrepentían y volvían a obedecerlo. Es un círculo vicioso. Alguien ha dicho por ahí que los milagros no provocan conversiones a la fe cristiana. Los milagros de momento nos hacen creer o nos ayudan a creer en la persona de Dios. Pero el milagro como tal no nos convierte, no nos hace fieles creyentes en el poder y el amor de Dios en nuestra vida. No lo digo de nosotros, esto viene desde el pueblo de Israel, desde el origen de los tiempos. Ya ayer nuestro hermano Fernando nos hablaba de las obras portentosas de Dios, como el maná, como abrir el mar rojo, como hacer surgir el agua de la roca, como la nube en el día y la flama de fuego en la noche, las obras portentosas de Dios. Pero el pueblo seguía dudando. ¿Por qué? Porque no son los milagros los que nos van a dar la certidumbre de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Y entonces Dios lo que va a hacer es que va a actuar sobre nosotros. Y cada vez que nosotros dejamos de creer en Él y nos metemos en problema, entonces Dios nos deja que suframos la consecuencia de nuestra desobediencia. Acto seguido, nosotros vamos a saber que nos está yendo mal porque estamos desobedeciendo a Dios, y entonces nos vamos a arrepentir. Oh Señor, perdóname, sí, yo sé que obré mal, y volvemos a Él. Es un círculo vicioso. Yo creo que muchas personas lo hemos vivido varias veces a lo largo de nuestra vida, en donde pasando una circunstancia difícil, tenemos una enfermedad, tenemos un asunto legal, tenemos una situación económica y buscamos de Dios. Pero una vez que se resuelve eso, como que aflojamos el paso, como que ya no es tan importante seguir a Dios. Así es que, ¿qué es lo que debería movernos? Lo que debería movernos, lo que dice el versículo 38, dice, pero Dios, que es compasivo, les perdonó su maldad y no los destruyó. Más de una vez refrenó su enojo, pues tomó en cuenta que eran simples seres humanos, sabía que son como el viento que se va y no vuelve. ¿Qué es lo que nos hace confundirnos? Nos confunde la misericordia, la paciencia de Dios. Creemos que porque Dios es misericordioso y acude a nuestro llamado, eso nos da la libertad de que nosotros hagamos las cosas como creemos que es mejor, como se nos antoja, movidos por nuestro egoísmo, movidos por nuestra avaricia, movidos por los malos deseos de nuestro corazón. Y como no vemos que pase nada, decimos, yo creo que Dios ha de estar distraído porque no ve lo que yo estoy haciendo. Pero la Escritura dice que si Dios no actúa de inmediato para castigar nuestro pecado, para castigar nuestra desobediencia, es por su misericordia. Dice, perdonó y no los destruyó porque se da cuenta que los seres humanos somos como el viento que se va y viene. No somos nada. En otra parte de la Escritura dice que las personas somos como la flor del campo que en la mañana florece y por la tarde se marchita. Y hemos sabido que para nosotros 1000 años son para Dios como si fuera un día solo. Queridos amigos, la reflexión de esta mañana. En primer lugar, estamos creyendo, estamos conociendo los mandatos de Dios para creer que ese es el consejo de Dios,
que no es una sugerencia, sino es la palabra de advertencia de parte de Dios diciéndonos, si tú haces las cosas, si tú vives de esta manera, estos van a ser los resultados. Si tu obediencia, si tu sometimiento a mi autoridad va a darte mi bendición. Pero si tú insistes en hacer las cosas a tu manera, seguido por tu rebeldía, por tu egoísmo, por tu sentido de autogobernabilidad, bueno, vas a pagar las consecuencias. Queridos amigos, es donde cobra valor la obra redentora de Cristo, porque Él sabe que nuestro corazón está esclavizado a nuestros malos deseos, a una voluntad incrédula, está aferrado a una desobediencia, rebeldía. Y el Señor Jesucristo viene a rescatarnos principalmente de ese corazón rebelde ante Dios. Es necesario arrepentirnos, darnos cuenta que estamos mal, pedir perdón y venir ante Dios pidiendo que la sangre del Señor Jesús sea derramada en nosotros para lavarnos, para lavar ese corazón terco, incrédulo, y que podamos, por la obra del Espíritu Santo, creer que lo que dice Dios es la verdad para nosotros y que en la medida que vivamos conforme a la verdad del Evangelio, seremos libres. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Eres tú una persona esclavizada, desobediente a Dios, o eres una persona que a través de Cristo ha venido a la libertad para vivir obedeciendo los mandatos de Dios? Oremos. Padre, gracias por esta mañana, gracias porque nos das la vida, nos das de tu misericordia, porque tú sabes que somos como el viento que va y que viene. Somos personas marchitas, frágiles, perecederas. Pero solamente tu misericordia nos levanta, nos refresca, nos da ánimo, nos da esperanza cada mañana. Porque aun cuando solo te buscamos en medio de nuestra necesidad, pues llega a suceder que también dudamos de ti cuando necesitamos confiar. Ayúdanos a entender la diferencia entre creer en ti y creer que lo que tú dices es la verdad y que esa verdad es lo que debe regir nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.